Ahí, genial. Bueno, pues esta formación del ciclo de formaciones para CEMUDE 2025 en República Dominicana va a consistir en juzgar cámaras bajas. Tuvisteis, creo que hace pues, unos días, estará subida ya una formación de juzgar cámaras altas. Entonces, bueno, pues vamos a seguir en esa línea y ver qué podemos resolver y qué no, porque realmente es un concepto, o de cámaras bajas, tan infinito que esto no pretende ser una guía como exhaustiva de todos los consejos, todo lo que tiene que resolverse, sino cosas que yo personalmente creo que, pues en este momento del circuito de debate pueden ser importantes, que yo uso y que me han venido bien y que en general creo que puedan ser útiles. Bueno. En caso de que esto quede para la posteridad y en un año lo vea alguien, nadie sepa quién soy ya y me haya hecho viejo y haya dejado debate hace años, pues bueno, yo soy Julio Zara Muñoz. Llevo en debate desde 2020-2021 en Comunícate, que es un club de España, de Madrid, y llevo juzgando realmente no tanto tiempo, me he estado dedicando más a debatir hasta CEMUDE Panamá y a partir de ahí sí que he comenzado a ser formador, a estar juzgando y ahora mismo pues estoy aquí porque seré juez becado en CEMUDE Dominicana. Yo realmente, desde que comencé hasta que empecé a jugar, siempre vi también la actividad como algo bastante, como poco accesible, el aprender a juzgar, como un sitio en el que precisamente te pueden criticar, todas estas dudas que creo que le surgen a mucha gente, en un club que además no tenía ninguna experiencia ni jueces consolidados. Entonces, bueno, con el tiempo, y no hace falta tantísimo tiempo, uno puede aprender a formarse y llegar a eso, estar a un CEMUDE, etcétera. Entonces, bueno, pues siempre animo a la gente a que entre a la actividad porque es difícil debatir, es difícil juzgar, pero todas valen la pena. Bien, los contenidos que vamos a tratar están divididos de una manera que más o menos creo facilita la comprensión, no es una división exacta, es decir, vamos a hablar en el punto 2 respecto a juzgar extensiones de problemas que pueden surgir cuando evaluamos incluso bates de altas, pero generalmente en bajas, no solo en extensiones, sino a veces en látigos. Igual al revés, como en el contenido del látigo hay razonamientos y ponderaciones que podemos encontrar fuera del discurso del látigo. Esto pretende ser una formación de un nivel ya más avanzado, como de entender conceptos básicos, pues se puede conseguir de otras maneras. Aquí buscamos justamente que ciertos problemas que pueden surgir a la hora de juzgar debates más complicados o cosas más ajustadas se puedan resolver. Pero antes de eso, vamos a empezar con dificultades que están intrínsecas al hecho de juzgar cámaras bajas, que hacen que esta formación tenga sentido y por qué no simplemente nos vale una formación de juzgar altas multiplicada por 2 hacia abajo o formaciones de juzgar en general. Bien, en primer lugar, es muy difícil juzgar cámaras bajas por varias obviedades que cualquiera va a entender en el momento en el que conoce el formato, ¿no? Que son 6 comparativas. De esas 6 comparativas, pues 4 tienen, o sea, 5 tienen interacción de las cámaras bajas. Estamos teniendo que juzgar muchas cosas a la vez. Es una hora de tiempo en el que estamos conociendo contenido nuevo de distintos discursos, discursos que algunos nos serán más fáciles de entender, otros más difíciles, de algunos sabremos más, de otros menos. Generalmente es difícil porque el formato, un formato con 4 cámaras, ya es difícil por naturaleza. Pero más allá de ello, yo soy psicólogo y al final siempre es una aproximación que yo voy a hacer, pero es que realmente no estamos preparados para estar una hora atendiendo con el máximo focus a nada, como no tenemos esa capacidad y generalmente como cuando hablamos de los discursos y preparamos hacer discursos de 7 minutos, también nos preparamos sabiendo que el primer minuto de nuestro discurso se va a escuchar más que el minuto 4 del discurso o el minuto 6. Generalmente es que las personas se van a cansar y hay que aceptar este problema que surge en el circuito y que nadie como se sienta como que es el único que es incapaz de ser un buen juez porque le cueste. Es normal que nos cansemos y realmente como la curva de la izquierda es algo que está estudiadísimo, ¿no? Que es que generalmente son unos 40-45 minutos el tiempo que hemos mantener una atención al máximo a algo y a partir de ahí cae. Claro, esto afecta más a las cámaras bajas que a las cámaras altas porque precisamente es en ese momento cuando estamos más cansados cuando tenemos que escuchar extensiones que tienen que compararse con otras 3 cámaras, discursos de látigo con comparaciones, ponderaciones, respuestas que van también a distintas cámaras, generalmente eso hace que pues, nos cueste mantener la atención. También porque tenemos pues, sesgos tanto de primacía, que es que tenemos a... Es más fácil darle valor a algo cuando es lo primero que hemos escuchado y cuando ya son 10 cosas las que tenemos que tener en cuenta, nos cuesta tener todo al mismo nivel de importancia y la primera, segunda, tercera cosa que hemos escuchado acaba siendo más fácil que nos acordemos y también al revés, como lo más reciente, lo último que hemos escuchado, las últimas respuestas del látigo de oposición terminan siendo también muy persuasivas. Había una época en España en que casi todas las finales las ganaba baja oposición. No es casualidad, generalmente es
más fácil tener un sesgo hacia la cámara que hemos visto última, porque todo suena más persuasivo, recordamos más su respuesta que la respuesta de la cámara alta. Generalmente estos dos sesgos, aunque sean como contrarios, tenemos que estar luchando contra ambos todo el tiempo. Si tenemos que tener cuidado sobre lo primero que hemos escuchado, acabamos también pudiendo caer en el segundo. En general, nos afecta mucho tener un discurso tan largo, o sea, como un turno, tantos turnos en un mismo debate, y esto es complicado y hay que aceptar que realmente es complicado. Y además de eso, como es complicado, acabamos teniendo dudas. Pocas veces llevamos un debate al látigo de oposición, tenemos totalmente claras todas las comparativas. Justamente, como ya tenemos dudas, esas dudas se van acumulando y llega un momento, precisamente en las cámaras bajas, en los látigos, en los que no tenemos claro cómo interactúan algunos argumentos, hasta qué punto algo está siendo persuasivo o suficientemente diferenciado. Todos esos problemas hacen que sea realmente difícil juzgar cámaras bajas. Sobre esto, formas en las que podemos salvar esto. Primero, podemos enfocarnos en cómo mejorar nuestra atención o perfeccionarla lo máximo posible. En primer lugar, cuando somos jueces tenemos que encontrarnos en las mejores condiciones materiales posibles que dependan de nosotros. Esto implica, y aunque sean obviedades o cosas que pueden parecer tontas, de que dedicar unos minutos antes del debate a tener una botella de agua para poder hidratarnos o haber ido al baño antes, tener una buena postura corporal que favorezca que estemos atentos, que no tengamos distracciones, dolores, calor, frío, que no tengamos el móvil cerca, porque la mínima iluminación de la pantalla del móvil nos va a distraer unos segundos o cualquier otro tipo de distracción, todo eso va a facilitar que podamos perfeccionar nuestra atención y si es tan difícil justamente estar atentos tanto tiempo, que podamos minimizar los momentos en los que nos distraigamos. También tener cuidado con la acústica de la sala, como no nos podemos poner en cualquier sitio de la sala, porque hay salas que son muy grandes, que están hechas para 80 personas, somos en un debate 10, 12, queremos preocuparnos por ponernos en un sitio donde se pueda escuchar bien, no irnos demasiado atrás, cuidar generalmente como dónde vamos a estar. Lo mismo con el cronómetro. Hay mucha gente, yo el primero a veces, que le da pereza poner Keeper o instalarlo y acaba usando el cronómetro normal. Si tenemos que estar atentos a cuándo es el minuto 1 y el minuto 6 y no tenemos la palmadita, ya es un poco de tiempo que estamos desperdiciando de nuestra atención para prestar atención a otras cosas. Entonces, todo esto, darle valor porque todo facilita a que luego podamos prestar una mejor atención al debate. Además de eso, evitar lo máximo posible el multitasking, porque el estar evaluando cómo interpreta baja de gobierno su y extensión respecto a alta de gobierno mientras escuchamos la extensión de oposición es algo que suena muy bien y que parece que los mejores jueces son capaces de hacer. Realmente el multitasking, como el poder hacer dos actividades a la vez, es algo que no podemos hacer realmente. Como el cerebro humano no es capaz de tener esa capacidad, al menos de momento. Lo que puede hacer es ir cambiando la atención de una cosa a otra. ¿Qué ocurre? Que si estamos dedicando ese tiempo estamos dividiendo el tiempo del discurso de extensión de oposición a prestar atención a otras comparativas, al final estamos atendiendo menos a un discurso, lo cual no es justo ni para el debatiente, ni nos va a facilitar, todo lo contrario, nos va a dificultar nuestra tarea como jueces. Entonces, evitar siempre lo máximo posible esto y darnos además el esfuerzo de cerrar, si podemos, el debate de altas con certezas de cómo se evalúa la comparativa, cómo hemos evaluado cada encuadre, para que así no tengamos que ir acumulando esas dudas para después los turnos de bajas. Además de eso, entre turno y turno, es muy importante que tengamos como mínimo 10-15 segundos de reset mental, sea beber agua, sea pues un poco tomar aire otra vez y recuperar la concentración, porque si seguimos simplemente tomando notas y no nos damos un tiempo, se alarga el tiempo en el que la atención está sostenida y justamente nos va a costar mucho más, ¿no? Entonces, darnos cierto tiempo para resetar entre discursos es especialmente importante en bajas y luego reconocer que a veces vamos a perder el hilo y que no somos imbatibles, hay veces que vamos a distraernos durante unos segundos y nuestro objetivo ahí es intentar recuperar el hilo lo antes posible, no intentar rolear que no hemos perdido el hilo y seguir escribiendo como si nada, sino volver a prestar atención, pararnos un segundo y ver qué es lo que está queriendo decir el otro, el debatiente que estamos escuchando, y no simplemente tomar notas como si no nos hubiéramos perdido nada. Esto es súper importante respecto a la atención. También respecto a la toma de notas, yo recomiendo, esto es muy personal evidentemente, hay gente que pues escribe más rápido con un boli que con PC, yo creo que potencialmente siempre va a ser más fácil tomar notas a ordenador que a hojas, porque tanto podemos escribir más cosas, como podemos borrarlas, copiarlas de manera más rápida, como podemos aumentar el espacio que necesitamos, el tamaño, cambiar el color, etcétera, de las maneras que queramos en cualquier contexto. Entonces, potencialmente es la mejor herramienta. Yo lo recomiendo, evidentemente no siempre vamos a poder, no siempre vamos a tener las mejores condiciones para ello, pero bueno, es un consejo. Después de eso, también es importante que tomemos notas muy comprensivas.
no parafrasear lo que está diciendo un orador todo el tiempo para que luego después llegamos a la deliberación y no sabemos por qué habíamos anotado esto así y a dónde nos llevaba. O porque realmente cuando vayamos a dar el feedback no vamos a estar pensando y leyendo las notas para ver qué nos habían dicho exactamente durante todo el tiempo. La gran mayoría de un feedback lo vamos a dar de memoria y cuando perdamos un poco el hilo vamos a revisar las notas viendo en qué parte nos importaba estar ahora mismo. Pero generalmente que las notas sean comprensivas, que sepamos qué contenido están poniendo, por qué están poniendo ese contenido en el discurso y seguir y no dejar que estas cosas se nos acumulen. Entonces, las notas siempre tienen que ser comprensivas. Es mejor priorizar que haya una toma de notas de calidad, como que sepamos lo que estamos queriendo decir en cada momento, a copiar una enorme parte del discurso para que luego nos dificulte justamente la deliberación, porque tenemos que estar revisando pues, un mamotreto de palabras y en general pues tardar mucho más tiempo porque tendremos que estar mirando. Después, yo recomiendo siempre apoyarse en refuerzos visuales, es decir, facilitar el tener un mapa conceptual, por ejemplo, ¿no? Como que estén las cuatro cámaras en una hoja, en una en cada lado y que podamos hacer flechas, podamos escribir refutaciones que van directas a una cámara, pues en el espacio entre una cámara y otra. Generalmente aquí no hay un método correcto y yo tampoco voy a plantear uno específicamente, pero que entendamos que estos son valiosos, como son herramientas valiosas para justamente facilitar, recordar bien lo que está ocurriendo en el debate y no necesitar pues muchísimas notas. Además de eso, en el punto 4 tenemos que darnos cuenta que si todo esto es difícil, es especialmente difícil en el discurso látigo. Porque en los látigos, cuando ya se está acercando la deliberación, no podemos evitar la tentación de empezar a pensar cómo justificamos todas las comparativas, cómo vamos a dar el call final, prácticamente incluso qué speakers vamos a poner. Todas estas cosas unidas a que los discursos látigos generalmente son más difíciles de anotar, porque no tenemos que anotar una construcción, que es lo más sencillo, sino que tenemos que anotar qué respuestas van a qué cámara, cómo esto interactúa con el debate de altas. Son muchas cosas, es especialmente difícil y es muy fácil, de hecho, darle menos crédito del que debería a un discurso de látigo porque cuesta más como juez y es probablemente los discursos que más va a costar como juez hacer una valoración correcta de ellos y por tanto tenemos que ir con la mentalidad de que son precisamente los discursos en los que más tenemos que esforzarnos en atender y en escuchar. Y luego, incluso si vemos partes de un discurso, sea de extensión del látigo, bueno, en general cualquier discurso, que nos parezcan que son derivativas, que están fuera de debate, o que no están realmente probadas, o que son irrelevantes, cualquier cosa, eso no tiene que hacer que estemos 2 minutos sin tomar notas, pensando en otras cosas del debate, porque realmente, para empezar, porque tenemos que saber cuándo va a empezar a entrar el contenido relevante, pero además de eso, porque incluso si algo no nos parece relevante, puede que estemos equivocados y que luego en la deliberación nos convenzan de que sí, y ahí tenemos que tener las notas ahí. Cuando tengamos que dar feedback, también es conveniente que podamos identificar ese contenido, poder explicar que ha sido poco relevante, por ejemplo, en un feedback personal. Entonces, esforzarnos de que todo es valioso, incluso las cosas que no van a ser relevantes para el debate, es algo importante de tomar notas. Y luego, por último, que optimicemos el tiempo. Y aquí es reconocernos a nosotros mismos que aunque cada comparativa es una comparativa única que no depende de lo que haya pasado en otras cámaras, realmente muchas veces la gran mayoría de comparativas tienen alguna relación entre sí. Es decir, cuando yo estoy evaluando una comparativa en la que la Cámara Baja de Gobierno está siendo prácticamente derivativa de la Cámara Alta de Gobierno, esa derivatividad es un concepto que nos va a ayudar para... Uy, ahí. Es un concepto que precisamente nos va a permitir saber que probablemente la comparativa de esa baja de gobierno contra las oposiciones va a estar fuertemente marcada porque haya habido pues un problema de derivatividad en la Cámara Baja de Gobierno. Los criterios tienden a ser parecidos en los debates. Esto no implica que después en el feedback, como todo vaya a ser lo mismo y la Cámara Baja de Gobierno pierda porque ha sido derivativa con las tres cámaras y ya, pero simplemente entender que hay que optimizar el tiempo porque todas las razones que pueden servir en un debate para dar un call u otro call son tantas que no podemos darlas en un feedback, no podemos justificarlas en una deliberación, entender que tenemos que priorizar las cosas que nos resulten más cruciales para una comparativa y no para otra. Aquí a veces vamos a ver un látigo que vaya a estar dando 8 posibles razones por las que realmente su caso es más importante que el de su alta. Aquí tenemos que identificar hasta qué punto, pues, la cuestión general, que es si consideramos que su métrica está mejor justificada o no que la anterior, es suficiente. Justo ahora entra gente un momento. Vale, justamente esto no nos va a permitir resolver el debate entero una a una, sino que podemos justamente agrupar todas las justificaciones para así organizarnos mucho mejor, facilitar la liberación y hacer un feedback más intuitivo. Ahora, respecto a las extensiones, vamos a hablar de cómo interpretar los acuchillamientos como juez, cómo interpretar las ampliaciones tanto de los modelos como el contrafáctico y
También cómo tener en cuenta la relevancia de un análisis que puede haber una extensión, cuando podemos no darle crédito, cuando no siempre es suficientemente relevante. Primero, respecto al acuchillamiento, que doy por hecho que evidentemente aquí todos pues, sabemos qué es. Generalmente es un problema en el circuito de debate que solemos tomar como acuchillamiento y que no. Yo a veces me da la sensación, y yo hasta con alumnos he llegado a mencionar, que es que los acuchillamientos acaban siendo así o no para los jueces por materia de forma. Hay veces que hay cosas que suenan a acuchillamiento, cosas que no lo suenan, cuando realmente cogiendo el manual y leyéndolo explícitamente, el mismo argumento puede serlo o puede no serlo, y los jueces, depende de cómo lo quieran evaluar, acaba siendo extremadamente subjetivo. Realmente no debería serlo y por tanto como los criterios deberían ser lo más claros posibles y para eso pues tenemos el manual y también hay que repasar estas cosas. No toda contradicción en el sentido más amplio de la palabra es un acuchillamiento necesariamente. Tú puedes decir que tu cámara alta no ha traído motivos suficientes para justificar algo, que esto por tanto es marginal y que tú vas a traer un impacto que es más importante. Eso técnicamente está contradiciendo, ¿no? O si tú dices que tu alta se ha equivocado por cualquier cosa, también estás contradiciéndolo. No todo necesariamente va a ser un acuchillamiento, porque para que sea un acuchillamiento, lo que sí es cuando estamos trayendo construcción argumental, mecanismos, impactos, que sí que sea totalmente excluyente con las de la cámara alta. Aquí, tanto refutaciones que sean directas a una cámara alta, como argumentos que su lógica no tiene que ser explícitamente, sino que su lógica implícitamente esté llevando a que no puedan existir a la vez que los de la cámara alta. Aquí en general no está ayudando mucho porque sigue habiendo un problema de hasta qué punto podemos identificar que algo está siendo o no como totalmente excluyente con lo que pasa en una cámara alta. Aquí yo el primer consejo que suelo dar es que estas cosas son parciales. Pocas veces vamos a encontrar un acuchillamiento que rompa 14 minutos de análisis de una cámara baja. Generalmente lo que hay son mecanismos que pueden negar parte de la construcción de la alta porque lo identifica pues, el debatiente en la extensión como una manera de pues, posicionarse por encima del debate de altas, pero no se da cuenta que ese razonamiento estaba hecho de manera inversa en la cámara alta. Y por tanto, ese mecanismo es lo que va a ser un acuchillamiento. El resto de mecanismos no tienen por qué serlo y por tanto se reducirá la persuasión que ha tenido, porque hay una parte que no le podemos dar ningún crédito, pero seguirá habiendo un análisis que le tenemos que dar crédito. O también, pues refutaciones que se hagan a la otra bancada que implícitamente estén partiendo de la lógica contraria a la que decía la Cámara Alta de Gobierno, ¿no? Como que la Alta de Gobierno quiera justificar que haya justificado que algo es bueno por A, B, C, la alta oposición diga que todo eso es malo y tú para traer una nueva refutación a la alta oposición traes una lógica que es contraria a B en el argumento de alta de gobierno. Esas cosas suelen ser los acuchillamientos que nos encontramos porque son cosas que razonablemente, con lo complicado que es un debate, un extensionista se puede comer, puede no darse cuenta o un látigo y ahí es donde los encontramos. Esto lo mismo, son parciales, no tenemos que considerarlo directamente como algo que rompa el resto del caso. Aquí yo lo que creo que se debe tomar como énfasis es que hay más acuchillamientos de lo que nos acostumbramos a ver muchas veces, pero no son tan relevantes o tan diferenciales en un debate como para pensar que rompen todo un argumento, sino que pueden ser parciales. Aquí generalmente la pregunta que yo me hago es que cuando algo es un acuchillamiento, y sale algo parecido en el manual de CEMUDE, existe y es negativo, y como no se puede dar crédito a algo que es un acuchillamiento, porque entonces una cámara de la oposición no podría refutar las dos cosas a la vez, ¿no? Tiene un argumento en la Cámara Alta de Gobierno que dice esto es así, la Cámara Baja de Gobierno que dice esto es exactamente lo contrario. Tú no puedes refutar ambas sin estar de alguna manera cayendo tú mismo en una contradicción. Entonces, como eso imposibilitaría el debate, si esta situación se nos da, definitivamente estamos ante un acuchillamiento, sea un mecanismo de un impacto o de un argumento entero y un encuadre. Bien. Después, hay cosas que pueden identificarse como acuchillamiento a veces que definitivamente no lo son. Primero, respecto a los IONIF o cuando se hace un engage en una cámara baja con el encuadre que identifican como ganador en altas. Respecto al IONIF, creo que esto es sencillo, ¿no? Pero es que hay veces que un equipo lo que va a plantear es que incluso si el análisis de la Cámara Alta de Gobierno no fuera real, ellos ganarían en ese escenario por A, B, C. Eso no es acuchillar, porque están reconociendo ese escenario, pero plantean que no es el único escenario posible. Eso es compatible, porque son dos escenarios que son compatibles aunque no ocurrieran a la vez, entendemos que no es un acuchillamiento. También cuando pues, se hace engage con el encuadre ganador de altas, ¿no? Si en las cámaras altas se está discutiendo qué grupo es el más vulnerable en el debate,
si las mujeres solteras o las personas pues sin techo, y la Cámara de Alta Oposición ha justificado sin techo la Cámara de Alta Gobierno, que son las personas, pues las madres solteras, si tú llegas en baja de gobierno, puedes, evidentemente, justificar que el encuadre más relevante es el de alta oposición, porque va ganando por esto y por esto, y vais a hacer engage con ello. Técnicamente está contradiciendo lo que plantea la alta Cámara Alta de Gobierno. Podemos entender que sí, hay una definición muy alta de contradicción, pero realmente entendemos que es legítimo porque no está negando que sea cierto el alto gobierno, sino está haciendo engage con algo que han planteado las oposiciones del debate. El acuchillamiento no está porque no es tu contenido el decir que lo de alto gobierno no está siendo relevante, por tanto, esto sería legítimo. Segundo, entender la diferencia entre alternativas y contrapropuestas, ¿no? Una Cámara de Alta Oposición puede plantear alternativas si está diciendo que estas cosas se pueden hacer en vez de plantear lo que dice la moción, una contrapropuesta en la que plantea precisamente que lo que vamos a hacer no es lo que va a hacer el alto gobierno, sino otra cosa diferente y excluyente. Esto está en el manual, como tampoco es la formación para esto, para aquí tenemos que entender que las contrapropuestas sí vinculan a la baja y por tanto, tú como la Cámara Baja tienes que establecer la misma comparativa que la Cámara Alta de Oposición con la contrapropuesta que han planteado. Si hay alternativas, simplemente en la Alta de Oposición, y han planteado que esto se puede hacer, no que ellos vayan a hacerlo necesariamente, la Cámara Baja de Oposición ni se tiene que comprometer y puede sacar alternativas diferentes a las de la Cámara Alta de Oposición sin ningún problema, sin que eso sea identificado como acuchillamiento. Y después, los escenarios en los que no tenemos que considerar que sea acuchillamiento porque, pues, se ha elegido. Técnicamente el matiz aquí es que hay veces en las que se puede acuchillar porque está justificado dentro del manual, ¿no? Que el manual te lo dice, son tres razones. Primero, que porque la Cámara Alta haya concedido algo que impida ganar el debate desde la propia bancada, porque hay una definición directamente ardilla y una contramedida que sea inválida si es el caso de oposición, o porque es algo eminentemente falso para un votante premio informado. Esos escenarios, que generalmente no os los vais a encontrar probablemente en pues, ningún debate de CEMUDO o muy pocos, sí que legitimarían contradecir a la Cámara Alta sin que eso se considere acuchillamiento, o siendo un acuchillamiento, vale, como os resulte más fácil entenderlo. ¿No? Entonces, esos escenarios van a partir de matices, que es lo que tenemos que dejar con mucho cuidado, ¿no? Nunca es lo mismo que una concesión impida ganar el debate de la Cámara Alta a que algo no sea estratégico, ¿no? Puede ser que haya una concesión que no sea estratégica para, pues, que ha hecho tu Cámara Alta, pero que tú tengas que seguir con ella. Generalmente entendemos que son casos muy minoritarios, ¿no? Más allá de las extensiones. Respecto a las ampliaciones de modelos, que aquí me refiero a cuando hay una moción política en la que la Cámara de Alta Gobierno no es clara o hace un modelo relativamente limitado, hasta qué punto la Cámara Baja de Gobierno puede realmente o traer un nuevo modelo o ampliar el modelo y complementar el debate que está surgiendo. Y aquí la lógica que tenemos que tener en cuenta es que esto se hace porque sin un modelo, en un debate en el que parece necesario o facilitaría mucho la comparativa que exista un modelo, el debate será de peor manera, como se necesita que se establezca cómo va a surgir cierta manera, cierta moción, por ejemplo, la típica de de esta casa invadiría Zimbabue, si no sabemos en qué va a consistir la invasión, probablemente el debate es tremendamente abstracto, tremendamente embarrado y por tanto se entiende que si la Cámara Alta de Gobierno ha tenido un modelo que sea, primero, como la pregunta que nos tenemos que hacer, hasta qué punto, pues lo que traiga es algo nuevo, o sea, la Cámara Baja traiga algo nuevo respecto a lo que ha traído la Cámara Alta, podemos entender que se puede extender, ¿no? Si la Cámara Alta de Gobierno dice que lo va a hacer de X manera y tú explicas cómo esa X manera va a tener estas herramientas, se va a hacer de esta manera en estos plazos, si eso es directamente deducible, entendemos que la Cámara Baja puede extender el modelo de la Alta de Gobierno porque se puede intuir que el debate está deduciéndose eso dentro de lo que ocurre. Otros escenarios es en los que el objetivo de la cámara baja no sea expandir el modelo de la cámara alta, sino que sea resolver un modelo que está siendo o incapaz de funcionar en el debate o directamente falso o que impida el debate, ¿no? Parecido a lo que decíamos antes con el contrafáctico. Aquí lo que puede ocurrir es, en primer lugar, que no cumpla directamente el fiat, ¿no? Como planteemos que sea un contramodelo de alta oposición, alta de gobierno plantea un modelo con muy poco fiat y alta oposición un modelo con un fiat totalmente desbalanceado, ¿no? Ahí entendemos que se podría plantear un nuevo contramodelo desde las oposiciones, porque si no, el debate tiene una comparativa que es imposible. También que sea un modelo tan increíblemente vago que no entendamos que hay un modelo realmente, ¿no? Como que sea un modelo que no se entienda, que no tenga sentido, también estaría justificado que se pueda traer otro. Si hay unas exclusiones directamente ilegítimas, si tú dices este modelo respecto a esta casa prohibiría todas las drogas
y tú planteas que vas a prohibir todas las drogas, menos las drogas que se entiendan que sirven para que la gente se lo pase bien, pues entonces no estamos prohibiendo todas las drogas, estamos directamente siendo ardillas porque hacemos una exclusión ilegítima, ahí se podría ampliar el modelo. O también que la contramedida de alta de oposición no sea excluyente, ¿no? Como que sea directamente compatible con el gobierno. En esos escenarios se puede plantear que hay una deficiencia significativa en el modelo de la alta y la baja podría plantear un modelo nuevo o reconstruir ese modelo. Ahora, la Cámara de Alta Oposición, si se encuentra en un debate en el que la Cámara de Alta Gobierno no ha tenido ningún modelo, también puede proponer un modelo y si ese modelo es funcional, también nos debería permitir tener el debate y eso le quitaría la capacidad a la baja de gobierno de plantear un nuevo modelo. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque si la Cámara de Alta Oposición tiene que hacer sus dos turnos sin saber cuál va a ser el modelo de bajas de la baja de gobierno y que por tanto, sin saber cuál va a ser realmente la comparativa, estaría en una desventaja infinita, como no tendría ninguna opción de ganar el debate. Por tanto, normalmente en esos casos, la Cámara de Alta Oposición puede plantear, y lo plantea el manual, un modelo alternativo de gobiernos que sea razonable para así establecer así la comparativa. Si eso ocurre, ya hay un modelo razonable en el debate de altas, baja de gobierno no tendría capacidad de simplemente plantear un nuevo modelo porque es algo que le resulta estratégico. Estas normas es que nos sirven para que la Cámara Baja tenga una capacidad estratégica mayor y pueda defenderse de las altas, si no son porque si no se pusieran, no habría manera de debatir ciertos debates en los que la Cámara Alta de Gobierno no cumplía su rol. En esos escenarios entendemos que sí que hay una deficiencia significativa, se podría cambiar. Ahora, también tenemos que tener en cuenta lo que planteábamos antes, ¿no? Si alta oposición no ha sido clara con que está planteando una contramedida y que por tanto es algo vinculante, la Cámara Baja de Oposición sí que puede ampliar y traer nuevas alternativas para así, pues como la comparativa del debate no se está cambiando, tenga la capacidad de plantear estratégicamente cómo va a hacerlo. Pero siempre porque si es una alternativa no se está cambiando la comparativa. Bien, respecto a los contrafácticos, vamos a encontrarnos algo parecido, ¿no? Y es que, pues, la Cámara Baja de Gobierno, lo normal es que vaya a tener que argumentar partiendo del mismo contrafáctico que planteó su Cámara Alta, salvo casos tan concretos como lo que hemos dicho antes de los modelos, ¿no? Que es, esto es directamente copy-paste del manual, en la página 53 nos explican las situaciones, ¿no? Que es, pues, cuando sea un modelo, pues, absurdo, ¿no? O muy poco probable, cuando parta de algo que sea directamente autocomprobatorio, cuando, pues, simplemente no sea un contrafáctico nuevo, sino esté profundizando, pues vamos a entender que es válido, o cuando pues sea algo que no sea mutuamente excluyente a lo que se aumenta la moción, ¿no? Las lógicas, si veis, son prácticamente las mismas. Ahora, aquí las claves es que esta palabra que usa el manual de que se puede profundizar en el contrafáctico es algo que es difícil entender hasta qué punto se puede extender, ¿no? Y aquí va a ser algo relativamente subjetivo. El objetivo aquí como juez que tenemos es evaluar hasta qué punto lo que va a plantear en la extensión la Cámara Baja de Gobierno se puede deducir del contrafáctico que está analizado en la Cámara Alta de Gobierno. Aquí lo mismo, no podemos ser infinitamente laxos, va a depender de la subjetividad, pero no toda extensión de un contrafáctico realmente va a cumplir el criterio de que esté profundizando en matices y explicaciones como base el contrafáctico de alta gobierno, ¿no? Siempre los equipos van a intentar estirarlo de la manera más estratégica posible. Un equipo de baja gobierno que ve un contrafáctico poco estratégico en la Cámara de Alta Gobierno, a ti como persona jueza, te va a querer convencer de que está extendiendo ese modelo, de que en el fondo parte de la misma lógica, quizá no lo es, por tanto tenemos que tener mucho cuidado ahí, ¿no? Y de aquí es la segunda clave, ¿no? Que un contrafáctico de alta gobierno puede estar perdiendo el debate, pero que esté perdiendo el debate no implica que cumpla el criterio de que esté siendo lógicamente absurdo o muy poco probable, ¿no? Puede estar perdiendo, porque las reputaciones de alta oposición son persuasivas, pero si un votante previo informado, cuando lo plantea alta gobierno, antes de que llegue la refutación de alta oposición, le parece razonable, no puede cambiar el criterio porque la alta oposición tenga unas buenas respuestas. Aquí, por tanto, aunque tenga una desventaja estratégica, baja gobierno tiene que lidiar con el mismo contrafáctico para permitir así, pues, que suceda el debate. Ahora, respecto a las ampliaciones del contrafáctico, un ejemplo que se da, que es esta moción, creo que era de Todi, no me acuerdo de qué año, pero esta que se lamenta el surgimiento de la nueva izquierda plantea un debate en el que puede surgir esto, ¿no? Que es que una Cámara Alta de Gobierno podría argumentar que está lamentando pues este surgimiento porque es una izquierda que ha generado muchísimo backlash y que el contrafáctico sería una izquierda pues menos disruptiva, que no esté como generando tanta molestia, tanta tensión y polarización en la sociedad y que sea una izquierda pues más minoritaria, más tranquila y que pues busque más el consenso, ¿no? Aquí pues una alta oposición inteligente lo que va a plantear es que esa izquierda que ellos dicen sería totalmente irrelevante, ¿no? Porque sería una izquierda
que con todos los estigmas que tiene la izquierda desde los años 90, pues eso, la Unión Soviética, comunismo, socialismo, sería una izquierda que si no tuviera este surgimiento nuevo, con una política pues de género más identitaria, etcétera, no habría tenido apoyos y habría sido una izquierda totalmente irrelevante, denostada. Aquí, evidentemente, la Cámara Baja de Gobierno no va a estar en una buena situación estratégica, ¿no? Como no va a estar especialmente cómoda teniendo que defender el contrafáctico que ha planteado y argumentado la Cámara Alta de Gobierno. Pero realmente esto no implica que tenga la capacidad de cambiar el contrafáctico, porque el debate se puede realizar. Es un contrafáctico razonable, es creíble, y aunque no sea el mejor posible o no sea especialmente estratégico, como el debate se puede dar, tiene que lidiar con él y la Cámara Alta de Gobierno tiene que plantear esa misma comparativa. Esto es sencillo, es que si no fuera así, la alternativa es mucho peor, que es que si le damos esa capacidad a la Cámara Baja de Gobierno, esto está mal, como sería, damos un poder absoluto a la Cámara Baja de Gobierno, lo que estaríamos haciendo es que alta oposición estuviera totalmente vendida en el debate, ¿no? Porque tendría que estar con un par de points que le pueda dar la Cámara Baja de Gobierno, logrando ganar una comparativa que ellos ni podían predecir, ni tenían herramientas siquiera para construir en la comparativa, ¿no? Como simplemente Baja Gobierno podría esperar a escuchar las razones de alta oposición en sus argumentos y dar un contrafáctico totalmente distinto diciendo que el de alta no es estratégico, no es razonable. Le impediríamos a la alta oposición poder ganar ambas comparativas, ¿no? Como si gana el alta gobierno, estará ganando con unas razones con las que no puede ganar la baja gobierno. Por tanto, tenemos que entender que incluso si no es estratégico, las cámaras bajas tienen que comprometerse con los contrafácticos. Ahora, terminando con las extensiones, también me parece importante cuidar y tener en especial conciencia como jueces qué análisis realmente es relevante y cuándo no encontramos análisis relevante y por qué no va a ser relevante. ¿No? Y aquí es que el análisis va a ser relevante en función del contexto del propio debate. El mismo contenido, o sea, el mismo argumento, si lo cortáramos y lo pegáramos en otro debate, puede ser muy importante en uno y totalmente pues, inválido o prácticamente simétrico en otro, ¿no? Incluso en la propia misma moción. ¿A qué me refiero con esto? Pongamos una moción como la que está aquí de esta casa supone el auge de X narrativa. Y aquí hay un debate de altas en el que la Cámara Alta de Gobierno explica que esta narrativa ha sido mala y por eso nos oponemos. Y la Cámara Alta de Oposición que dice que esta narrativa ha sido buena y que por eso no nos oponemos y de hecho la apoyamos porque ha generado estos beneficios. Aquí, los dos equipos en las cámaras altas parten de la intuición, como del... Implícitamente están reconociendo que esta narrativa es importante para las personas y que genera efectos en ellas. Aquí, por tanto, una cámara baja de gobierno que llegue y extienda justificando por qué esta narrativa realmente impacta en la gente y genera cambios en su modus operandi, no va a ser una extensión relevante que le podamos dar especial crédito porque es algo que reconocían implícitamente ambos debatientes, o sea, ambas cámaras de altas. Ahí entonces no está siendo un análisis en contención, ¿no? En contención me refiero a que se esté disputando ese análisis. Si ambas cámaras altas lo reconocen, por la propia naturaleza de BP, no le podemos dar crédito a algo que ellos ya reconocen, porque no está teniendo un valor comparativo, no está sirviéndonos para saber si el gobierno se está teniendo una postura más persuasiva o que nos importe más como persona jueza que las cámaras de oposición. Entonces, en ese contexto, no sería una argumentación que pudiera ser relevante. Ahora, otro debate puede tener exactamente la misma argumentación de por qué esta narrativa, esta medida impacta a la gente y eso va a generar cambios en su actuación, y que esto sí sea importante en un debate en el que tampoco se plantee explícitamente en cámaras altas. Que aquí está esta moción que es de Compostela 2023, en el que se plantea que la Iglesia Católica debería anular el Humanae Vitae, que era pues, una encíclica en la que el Papa de su momento, esto era en los años 70, pues dice que es pecado como los anticonceptivos, etcétera. No me acuerdo exactamente cómo era, pero bueno, entended que la idea era algo así. Y si la Iglesia Católica debería anularlo. Aquí, un debate intuitivo de alta sería que el alta gobierno plantee que esto realmente tiene que anularse porque pues, es revictimizante, porque hace que gente sufra, etcétera. Y alta oposición que diga que esto no va a valer la pena porque la gente ni se entera de esto, no le presta atención y solo va a generar como disrupción en el núcleo de la Iglesia, ¿no? En la gente más fiel entre cardenales, va a generar conflicto porque están negando algo que dijo un papa anterior que ya ha fallecido. Ese es un debate que podemos imaginarnos de la Cámara Alta. Aquí, que la Cámara Baja de Gobierno plantee por qué pues, esta encíclica y esta anulación sí va a impactar a la gente y va a generar cambios en su actuación, sí que es relevante, porque es algo que implícitamente ya está en choque en el debate de altas, porque la alta oposición va a plantear que esto no impacta a la gente y en gobierno sí te interesa que impacte a la gente. Aquí es relevante en tanto está en contención y por tanto es un análisis que sí le tenemos que dar crédito.
Estamos acostumbrados a dar crédito a los análisis en general por ser nuevos. Es especialmente importante esto, que no siempre vamos a tener que darle crédito a todo análisis mientras no cumpla ese criterio de que esté estando en contención en el debate y que por tanto como aporte al choque y sea comparativo. ¿No? Y esto podemos verlo, eso, incluso en la misma moción, ¿no? Un debate de esta casa cree que China debería hacer no sé qué, puede llevar a un debate de altas en el que ambas altas dicen China es un actor bueno para el mundo, por tanto, si China tiene más poder, esto va a generar beneficios para el resto del mundo, ¿no? Implícitamente en su argumentación. Y haga la Cámara Baja de Gobierno y dice, voy a explicar por qué China es un actor malo para el mundo. Ahí lo que estaría haciendo es directamente acuchillar. Pero si lo que va a demostrar es que es un actor bueno para el mundo, en ese debate lo que estaría haciendo es no ser relevante. Porque la Cámara de Alta Oposición te va a decir, sí, es que estoy totalmente de acuerdo, es un actor bueno para el mundo, pero no me importa esa argumentación porque a ambos lados nos sirve. Pero en ese mismo debate puede que haya otra sala en la que no hay un acuerdo en esto. Y el gobierno plantea que China debería hacer esto porque le va a generar beneficios y la Cámara de Alta Oposición plantea que esto va a generar perjuicios a China, o sea, va a generar beneficios a China, pero eso es malo y por tanto no deberíamos hacerlo. Hay una justificación de por qué China es un buen actor para el mundo y va a generar beneficios, sí sería relevante en una Cámara Baja de Gobierno y por tanto podríamos darle crédito. Este criterio es súper importante y sí que hay debates en los que se van a decidir una o dos comparativas porque una cámara, una extensión, o sea capaz de hacer algo relevante y lo justifique, incluso si intuitivamente no es 100% seguro que lo sea, o al revés, que una cámara crea que hay un contenido relevante, pero no se ha justificado y la intuición de las cámaras altas ya parte de esa misma lógica y por tanto, pues algo extremadamente poco comparativo. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Alguna duda? Todo bien, gracias. Ya, Manuel. Ah, vale. Sí, sigo entonces. Bien, respecto a los látigos y ponderaciones. Aquí, parecido a lo que dije al principio, no todo van a ser cosas específicamente de los discursos de látigo, es en general cosas que puede que nos encontramos especialmente en los látigos, pero que también son criterios que es importante que tengamos en cuenta como jueces. Primero respecto al contenido, ¿no? Y aquí lo más sencillo y lo básico, que no me voy a parar mucho porque es algo que asumo que pues ya estáis familiarizados aquí, es que se le puede dar crédito a un discurso de látigo, ¿no? Página 77 del manual, que es muchas cosas, prácticamente todo, menos argumentos que sean totalmente nuevos, ¿no? O bueno, todo lo que pueda entrar en una extensión que pueden tener un látigo mientras no sean argumentos nuevos. Aquí todo bien, donde el matiz nos va a preocupar más es en el contenido que entendamos realmente como nuevo, ¿no? Que vuelva a caer en un matiz subjetivo, ¿no? Como que es un argumento realmente nuevo y que es, como pone ahí, cualquier cosa que razonablemente se espere de lo que quería dar a entender un equipo en su discurso extensionista. Este matiz, evidentemente, va a ser siempre subjetivo. Y lo que tenemos que plantearnos aquí es que cada vez más se acepta en el circuito que los látigos deben poder hacer muchas cosas, prácticamente todo. Porque si nos encontramos en el circuito de debate de hace 5 años o hace 4 años, cuando yo empecé, realmente lo que ocurría era que muchas veces una extensión hacía un discurso con poco contenido o que era derivativo o generar un mal discurso, prácticamente ese equipo estaba sentenciado a muerte porque todo lo que hiciera el látigo que fuera tan fuerte como para que generara un contenido argumentativo que no estaba en la extensión, se iba a entender como que era contenido nuevo y que no valía y porque como que era trampa, ¿no? Como que el látigo no podía salvar un debate. Y ahora está cada vez más aceptado, pero estamos acercándonos a un punto en el que cada vez más hay equipos que muy inteligentemente aprovechan esta tendencia para hacer prácticamente cualquier cosa en el látigo, ¿no? Equipos, por ejemplo, que van pro A y que plantean 5 posibles estrategias para que el extensionista pues las enuncie, le plantea, tú tienes que decir esto, di esto con 2 frases, esto tal, y ya ellos construyen el argumento que les interese construir en función de lo que haya surgido en el debate, dándoles absoluta nula capacidad a los demás equipos para predecir lo que va a ocurrir y pudiendo plantear un látigo de oposición. Esto tampoco está bien, evidentemente, porque el espíritu detrás de esto es razonablemente que tú no puedes plantear en un látigo una estrategia totalmente nueva a la que se plantea la extensión, porque los demás equipos no tienen capacidad de contestar, ¿no? Entonces, entendiendo que lo importante es que se pueda haber intuido por dónde iba la línea y que tengas capacidad para contestarlo, si el desarrollo estructural del argumento no está sustancialmente en turno de extensión, sino que se hace de la práctica totalidad en turno de látigo, ahí tiene que considerarse como un argumento nuevo, es decir, no se le va a dar crédito. Y aquí criterios que podemos poner en la cabeza para esto es hasta qué punto, solo escuchando la extensión, las refutaciones que se pueden intuir a partir de escuchar la extensión son suficientes para refutar el grueso del caso, ¿no? Es decir, no que
todas las refutaciones que se hagan tengan que servir para la extensión y si sirven para la extensión, pero luego el látigo lo reconstruye, no valga. Evidentemente el látigo puede reconstruir. Lo que nos referimos es si la lógica central del caso que se puede plantear como un argumento nuevo, si se puede refutar desde la extensión, entendemos que la lógica ya estaba ahí. Si no se puede porque realmente no sabíamos hasta qué punto esto llevaba un impacto uno o un impacto totalmente distinto, o hasta qué punto no sabíamos, pues, si esta lógica se iba a sustentar de una manera o de otra, entonces entendemos que definitivamente es un argumento nuevo y que no se podía intuir desde la extensión. Y aquí también muchas veces podemos ver si tiene el mismo objetivo, ¿no? Como si lo que está buscando la extensión parece que es justificar cómo esto va a llevar a que haya más personas pobres, pero luego ese enunciado en el argumento de la extensión, en el látigo, se plantea a cómo esto realmente afecta a las minorías de un país concreto, si bien se había introducido, como había introducido en la extensión, definitivamente está siendo un argumento nuevo. Y aquí lo que planteaba antes, los debatientes van a ser inteligentes y van a intentar convencerte como juez que está siendo algo que se podía deducir de la extensión, que esto es una complementación de los argumentos que tenían, es una extensión de los impactos, es una adición de mecanismos, te van a intentar convencer de que eres tú el loco y que no estás viendo un argumento nuevo. Pero si la intuición ya la tienes definitivamente cuando escuchas la extensión, con el látigo tienes que ser razonable y darte cuenta que no te pueden colar algo así porque puede generar un debate o una comparativa que sea definitivamente injusta para uno de los equipos y por tanto pues nos tenemos que forzar a que incluso si la tendencia ahora es valorar cada vez más a los látigos y es fantástico y todos los debatientes que hemos sido látigos generalmente como he sido yo pues lo celebramos y es un entorno mucho más justo para el debate, eso no puede llevar a que cualquier cosa sirva. Ahora, respecto al engagement en las cámaras bajas, que esto lo vamos a ver también en discursos de extensión, incluso tanto como en discursos de látigo, lo que quiero que planteemos aquí es que no todo lo que se construye y se propone dentro de un debate como engagement o que responda a lo que ha dicho un equipo de las cámaras altas es necesariamente engagement, ¿no? Y vamos a ver debates en los que pues, se pruebe X punto en la cámara alta de gobierno y la cámara baja de oposición diga que eso no es cierto y que no es cierto por estos 5 puntos. Esto no necesariamente va a ser hacer engagement, porque puede que sean 5 razones nuevas que entran en planos que no son los que plantea la Cámara Alta de Gobierno y que sean 8 razones potencialmente, junto pues las 3 y las 5, que sean potencialmente ciertas. Si tenemos una situación así, definitivamente hay una deficiencia de engagement en la Cámara Baja de Oposición y probablemente tendrán desventaja para resolver este choque en esta comparativa. Lo que tenemos que saber ahí es hasta qué punto cada razón va a hacer engagement. Y lo mismo, los equipos te van a querer convencer de que sí, que esto es engagement y que están rompiendo su punto, pero no siempre va a ocurrir. Yo diferencio entre justificaciones que son contendientes o justificaciones que son paralelas. Las contendientes son las que hacen realmente engage, en las que tú estás poniendo en duda la lógica del mecanismo de una cámara alta. Una justificación paralela es la que está diciendo que algo que dice la cámara alta no es cierto por algo nuevo, diferenciado, que podría seguir ocurriendo, ¿no? Igualmente, yo puedo decir, y vamos a plantarnos aquí el ejemplo, en alta de gobierno, yo podría justificar que el amor romántico es negativo porque genera dependencia emocional, normaliza los celos e idealiza a las personas. Aquí llega la Cámara Baja de Oposición y te va a decir, no, Cámara Alta de Gobierno se equivoca. No es cierto que el amor romántico lleva a relaciones tóxicas. Precisamente lleva a relaciones mucho más sanas, porque fomenta la intimidad emocional, da incentivos para resolver conflictos y fomenta buscar el bienestar del otro. Todas estas razones pueden ser potencialmente ciertas a la vez. Y aquí entra lo que vamos a hablar después, que es cuál es el estándar de persuasión de una baja. Porque entendemos todos que es mayor, ¿no? Entonces, si tenemos razones buenas en alta gobierno, razones buenas en baja oposición, no podemos dejarnos llevar con que como han sido nuevas y te lo han vendido como que están refutando las del alta gobierno, realmente están desencuadrando la justificación de alta gobierno. Porque no necesariamente lo están haciendo. Y en este caso, definitivamente no es lo que está sucediendo. Porque alta baja oposición no ha dado razones de por qué esto no genera independencia emocional, por qué esto no esté normalizando los celos. Está diciendo algo que también puede ocurrir. Estas situaciones las vamos a ver bastante en debates entre personas que son más novatas o en un nivel medio, porque es lo mismo, es difícil hacer una interacción detallada sobre los mecanismos que hace una cámara alta cuando tenemos que cuidar las 3 comparativas, pensar cómo hacer la extensión, etcétera, pero pueden ocurrir en mayor o menor medida y es importante que las tengamos en cuenta. Ahora, especialmente peligroso es evaluar cuál es el estándar de persuasión cuando realmente lo que tengamos es que sí que hay cierto engagement, pero ese engagement no necesariamente va a ser suficiente. Porque no todo el engagement, no todas las extensiones que aumentan el impacto de una cámara alta van a ser necesariamente suficientes para ganar, ¿no? Y esto es otra cosa que, pues, vamos a ver opiniones distintas en el circuito, gente que tiene, pues, una visión más laxa y considera que
pues algo que se ha justificado por la precedencia lógica que tiene la Cámara Baja de Gobierno sobre la Alta de Gobierno, ya está ganando. O gente que dice que si no hay una justificación explícita con ponderaciones de por qué un caso es más importante que el del alta, no van a poder ganar, ¿no? Aquí, la visión que yo creo que es más moderada y que yo pues aconsejaría seguir según mi visión también subjetiva de debate, es que tampoco hay ninguna exigencia que sea explícita para las cámaras bajas a un nivel de que si no la hacen no puedan ganar la comparativa, ¿no? Y esto es pues la lógica por la que tenemos que leer siempre el manual, que es que no hay absolutamente nada que vuelva a un equipo cuarto automático, ¿no? No hay nada que haga que un equipo no pueda ganar una comparativa en el 100% de situaciones. Tú puedes llegar, no hacer una ponderación explícita con tu alta, pero que tus argumentos se pueda deducir que están trayendo una ponderación al debate que justifica muy intuitivamente por qué los impactos a los que se logran con tu cámara baja son mayores que los que lograba la cámara alta. Esto puede que ni siquiera esté explicitado ni en discurso de látigo, pero que sea totalmente razonable y que puedan ganar. ¿Es estratégico? No, evidentemente las posibilidades de perder son mucho mayores si no lo planteas explícitamente, va a ser mucho menos claro, va a depender más de valoraciones más subjetivas, pero potencialmente se puede. Ahora, que algo sea explícito y que se plantee explícitamente tiene que ser algo que también como jueces tenemos que tener extremado cuidado, ¿no? Porque no todo desencuadre, no toda comparativa de bancada en la que demos nuevas razones va a ser suficientes, ¿no? Y vamos a ver compartidas de bancada en la que un equipo dice, ganamos a nuestra alta por tres razones. Porque no demuestran tal, porque extendemos los impactos y logramos afectar a más personas y porque justificamos por qué esta métrica es la más relevante respecto a las respuestas que planteaba oposición. No sabemos si eso es suficiente diferenciación o no. Va a depender muchísimo del debate que nos encontremos, ¿no? Y aquí es cuando entramos a lo que pues llamamos estado de persuasión a la hora de juzgar unas bajas, ¿no? Que entendemos que es más alto. El tema es qué significa que sea más alto. Más alto no significa que tengan que lograr un impacto mayor que el del alta para ganar. Es decir, no significa solamente eso. Partimos primero del caso más sencillo, ¿no? Que es, imaginemos que la argumentación de alta gobierno vale 30 puntos en una métrica imaginaria, ¿vale? Una escala media imaginaria. La de baja gobierno también vale 30, ¿no? Queda muy claro que si la de alta vale lo mismo que la de baja, la de alta debería ganar porque hay un estándar más alto para la baja, perdón. Ahora, si la valoración de la Cámara Alta de Gobierno vale 30 y la baja gobierno vale 40, no tiene por qué ganar la Cámara Baja, porque lo que está haciendo la Cámara Baja de Gobierno no es 40 puntos sobre los 30 de la Cámara Alta. Lo que está haciendo es un margen de 10 puntos. Y es lo mismo de un debate en el que la Cámara Baja está extendiendo el impacto de manera significativa, pero no necesariamente enormemente grande. Sigue perdiendo el debate porque la justificación de que hay un estándar de persuasión más alto para las cámaras bajas es que si la Cámara Baja de Gobierno quiere plantear un desencuadre al debate de altas, no tiene que plantear algo que sea simplemente más relevante o que afecte a más personas con cualquier criterio de ponderación. Tiene que plantear por qué es con un margen de diferencia suficientemente grande su nuevo encuadre como para que entendamos que es tan importante como para que el debate de altas no sea lo que nos importe más en el debate, ¿no? Aquí siempre las bajas, como son las que están respondiendo a un debate de altas, tienen que convencernos de que el debate de altas no está siendo suficiente, no simplemente de que no está siendo lo mejor posible. Porque, y esto parte de una intuición que yo creo que pues las personas tenemos en el día a día, ¿no? Cuando tenemos una discusión y yo planteo que hay un problema, que pues un amigo o mi pareja me plantee que yo tengo otro problema que puede ser hasta más grande, eso no implica que realmente esté como convenciéndonos de que mi problema no es importante. La conversación empieza y el planteamiento de la conversación es un problema que yo he planteado. Si eso, para que se justifique que eso ya no es lo más importante de la conversación, no cualquier cosa tiene que servir, no cualquier mejora del argumento, no cualquier mecanización más profunda o que entra en un grupo mayor de actores va a ser suficiente, porque entonces estaremos exigiendo a las bajas, o sea, a las altas, hacer discursos prácticamente perfectos. Porque si no son perfectos, se identifica cualquier error en el debate de altas y la cámara baja puede plantear ese error y hacer pues una argumentación más perfeccionada, siempre va a ganar, ¿no? Aquí también se dice que es porque tienen más tiempo, que puede ser otra razón, pero generalmente es porque si hay una conversación, un debate de altas y llegas tú y quieres cambiarlo, tienes que justificar por qué vale la pena cambiarlo cuando ya hemos tenido unas justificaciones que pueden ser suficientes en el debate de altas, ¿no? Aquí tenemos el criterio también de que algo pues puede ser importante, pero no suficiente, ¿no? Como que tú puedes decir una argumentación que mantiene un extra y que ese extra puede ser importante, pero yo no sé por qué esas razones pueden ser mejores o en un nivel de diferencia tan grande como para que las altas gobierno, que ya no son suficientes, no sirvan para ganar el debate, ¿no? Y aquí tenemos este caso, ¿no? Un 30-40, probablemente la Cámara Alta va a ganar porque es un 30 sobre la aportación de un 10 extra de la Cámara Baja.
En cambio, si son 30-70, ¿no? Y hay un 40, pongamos, en una métrica totalmente imaginaria de una cámara baja, que ya justifica que el margen por el que están aportando algo nuevo al debate está siendo suficientemente grande como para que gane la comparativa. Esto es difícil de juzgar, es también subjetivo y va a haber situaciones en las que va a haber criterios que sean y lecturas que sean válidas, porque la percepción de un juez es que el margen es enorme, la de otro juez es que es un margen no tan significativo, pero tenemos que tener claro que el criterio no puede ser que todo valga o que haya que poner un umbral absurdo a la cámara baja de que tenga que hacer todo de manera totalmente explícita. ¿Todo claro hasta aquí? Si no, paradme en cualquier momento. Ah, Ahora, sí, yo tengo una pregunta. dime, dime. Ah, sí, que yo quería saber, o sea, esa parte de las ponderaciones, o sea, de cómo, o sea, cómo yo puedo, por ejemplo, explicarle a los equipos, sobre todo cuando son debates buenos o considerablemente buenos de salas altas, cómo yo puedo explicar esa misma ponderación, o sea, cómo se pondera una cámara baja por encima de una cámara alta, por ejemplo. ¿Cómo se haría más o menos? ¿Puedes ser un poco más concreto? Es decir, ¿cómo dices en el feedback? Como para tú explicar a un equipo que la cámara baja no ha tenido una ponderación suficiente o que sí la ha tenido, ¿a qué te refieres? Por ser un poco más concreto. O sea, no ha habido, como tal vez o sea, no sea muy claro, tal vez esa ponderación, o sea, no ha sido clara la ponderación, entonces, ¿cómo yo más o menos comunico como, qué estándar de persuasión yo tomé? Claro, aquí el punto es que no nos tomemos el estado de persuasión con que la cámara baja nos tiene que convencer un poquito más que la alta y que con eso ya es suficiente. Porque si hacemos eso, entonces la sensación pues, del equipo que ha perdido esa comparativa va a ser evidentemente como de que no hay una justificación real, sino que simplemente parte del margen de victoria como subjetivo que ha percibido el juez. Aquí lo que tenemos que justificar es que incluso si la ponderación de la cámara baja no ha sido extremadamente clara, sus argumentos nos permiten inducir que hay un margen muy grande por el que están ganando. Aquí va a haber mil debates distintos, ¿no? Pero podemos encontrarnos un debate en el que la Cámara Baja no pondera explícitamente porque su caso afecta a muchísimas más personas, pero veamos cómo trae un desencuadre que explica cómo realmente lo que ha surgido del debate de altas son casos que pueden llegar a ser marginales o que ocurren en un escenario muy concreto que no sabemos si es importante. Y la Cámara Baja justifica un escenario que intuitivamente es muchísimo más grande y que afecta a muchas más personas. Aquí no es que llegue a ser una argumentación algo más persuasiva, es que entendemos por qué, gracias a la argumentación de la Cámara Baja, realmente el debate de altas es en comparación marginal, ¿no? Porque un debate no es marginal nunca si no tenemos algo para compararlo que nos haga ver cómo de poco marginal es, ¿no? Como que mueran tres personas es algo irrelevante si en la alternativa están muriendo mil, pero si están muriendo tres de normal puede resultarnos relevante. Aquí es el punto, si mueren mil personas, yo entiendo por qué es innecesario cambiar el criterio o el encuadre por el que estamos jugando el debate de altas, porque no está siendo suficiente para entender dónde están los hechos sustancialmente relevantes del debate. Ahora, si lo que plantea la cámara baja está muy explícito y está ponderadísimo y dice por qué esto, por una ponderación de intensidad del daño, por una ponderación del número de afectados, entiendo por qué hay 0,5 personas más que mueren, sí, hay un 50% de que muere una persona más, imaginémonos, pues realmente no me está justificando por qué, si esa es la razón para hacer un desencuadre o para plantear por qué el impacto de la Cámara Alta de Gobierno no está siendo suficiente, yo no entiendo por qué el marco que nos han planteado las cámaras altas está siendo suficiente. Aquí, pues lo mismo, que algo sea ponderativo, una ponderación sea clara y explícita en la cámara baja, va a facilitar evidentemente su comprensión y los matices y la persuasión que tenga y va a facilitar que gane. Pero cuando no es clara, si la lógica detrás que podemos percibir es que es algo sustancialmente mejor o que genera un problema sustancial en el debate de altas, podemos justificarlo, ¿no? Y es lo mismo lo que estamos utilizando para la deliberación y para entender cómo se está ganando, lo que tenemos que utilizar para explicar a los equipos por qué realmente la cámara baja tiene razones suficientes y es suficientemente persuasiva como para hacer que quede por encima del debate de altas. No sé si esto más o menos te resuelve, Manuel, pero yo es como lo enfoco y generalmente suele ser algo que funciona. Sí, todo claro, muchas gracias. Genial, gracias a ti. Ahora, por último, y esto siguiendo con el problema del estándar de persuasión. Aquí hay distintas cosas que lo mismo no son exhaustivas, como no es lo único que tenemos que tener en cuenta, pero que yo le doy especialmente valor para darnos cuenta de hasta qué punto el continuo de cámara baja resuelve
o no la comparativa sobre la cámara alta. Esto también te puede ayudar, Manuel, porque es más o menos lo mismo. Lo primero respecto al grado de engage, ¿no? Que es lo primero que decíamos de, pues, hasta qué punto hay un engagement de las cámaras bajas sobre las altas. Y aquí lo que tenemos que plantearnos es a qué nivel se están generando dudas sobre la cámara alta gracias, pues, al encuadre o las respuestas de la cámara baja. Aquí no digo simplemente como en una bancada, sino en general cualquier cámara baja sobre una cámara alta. Si vemos cómo se están generando dudas sobre cómo de persuasivo era el caso de alta de gobierno, realmente vamos a ver cómo hay un engage en el que se está interactuando con esas razones y se está viendo dudas no tiene que ser simplemente refutaciones al uso, puede ser plantear cómo son escenarios que nos importan menos o en los que precisamente el margen por el que ganamos en la cámara baja es aún mayor. Y aquí, que den nuevas razones, si son paralelas, no va a generar dudas en el caso del alta, sino va a generar nuevas posibles convicciones en el caso de baja. Queremos ver cuándo hay razones que estén contendientes a las de la cámara alta, ¿no? Aquí lo decíamos, que estén haciendo engage realmente chocando con lo que está razonando la cámara alta. Si vemos que hay un grado de engage alto, probablemente estamos entendiendo que hay un mayor nivel de persuasión en la cámara baja que nos va a ayudar a que sea más fácil que puedan ganar las cámaras altas. Segundo, respecto al margen de victoria, ¿no? Que es pues parecido a lo que decíamos aquí, precisamente respecto al estándar de persuasión. ¿Hasta qué punto el contenido de la cámara baja tiene una diferencia de relevancia que es tan grande como el valor que tiene la cámara alta? Si ganamos por un poco y la cámara alta ya había probado mucho, no podemos ganar como para ganar a la baja, porque entonces teníamos que exigirle la percepción a la cámara alta. Tiene que ser que el margen por el que está ganando la cámara baja sea más grande que las aportaciones que tenga la cámara alta, para que así en global las aportaciones nuevas de la baja sean mayores a las aportaciones que ya tenía la alta. En ese escenario, si el margen es suficientemente grande, pues como para imaginarnos ese 80-30, por ejemplo, ahí sí estarían ganando y sería muy fácil pues justificar por qué la cámara baja gana alta. Y después sobre la calidad de la respuesta, ¿no? Y aquí, y esto es diferente al grado de engage, tenemos que identificar hasta qué punto las respuestas que hace una baja son contenido propio de ellos y no contenido que ya se puede inducir del alta. Que aquí es pues identificar hasta qué punto las respuestas pueden llegar a ser derivativas, que es bastante más difícil realmente que evaluar cuándo un contenido es derivativo. Porque los equipos, lo he dicho antes, siempre van a ser inteligentes y van a querer convencerte de que son respuestas distintas. Y van a usar palabras distintas, te van a hacer ver que esto lleva a una parte distinta. Pero la lógica de las respuestas, vamos a darnos cuenta que en ocasiones van a ser respuestas prácticamente idénticas si entendemos cuál es la lógica que lleva detrás pues la refutación, ¿no? Tú puedes decir de mil maneras posibles cómo realmente este grupo de población o este país no va a cambiar su forma de actuar porque tiene otros incentivos. Pero si los incentivos que da la Cámara de Alta Oposición se formulan de una manera distinta y la Cámara Baja de Oposición da prácticamente los mismos incentivos, pero los formula de una manera distinta, pone otros ejemplos, puede sonar a que está haciendo una respuesta distinta si no tenemos una gran atención de hacer un análisis competitivo entre unas respuestas y otras. Las respuestas pueden ser diferentes y ahí ya tendremos que ver pues, el margen de victoria, hasta qué punto son sustancialmente mejores que las de la alta, pero hay veces que vamos a ver que ni siquiera son respuestas que estén siendo puramente en la cámara baja y por tanto no deberíamos darle crédito para estas comparativas, ¿no? Sobre todo para las comparativas diagonales, tener en cuenta eso, que las respuestas no van a parecer iguales, pero hay veces que van a seguir siendo iguales. Y ahora, por último, respecto a los criterios de evaluación que vamos a tener que identificar, que esto es la página 44 del manual, de manera muy sencilla te lo plantea el manual, con que hay cuatro criterios jerárquicos. Lo primero es que para evaluar pues, cuál es el encuadre que está siendo más competitivo en el debate, por el que tenemos que evaluar pues, cuál es el equipo que tenga que ganar, va a ser que hay un acuerdo explícito entre equipos, ¿no? Si es una moción sobre pues, si esta casa cree que China debería invadir Taiwán, si se está debatiendo, o esta casa siendo China invadiría Taiwán, si todos los equipos están totalmente de acuerdo en que el objetivo es donde China logra posicionarse económicamente, globalmente, como un actor más importante, probablemente el equipo que gane ese choque, bueno, prácticamente con total seguridad, va a ganar el debate si gana ese choque, porque todos los equipos han acordado y han definido que eso es lo más importante en el debate, ¿no? Esos escenarios son ideales, ¿no? Porque es extremadamente fácil valorarlo, solo tenemos que encontrar qué equipo gana en ese encuadre, qué equipo queda segundo, etcétera. Los escenarios que nos importan son los otros tres, precisamente porque son más complicados. Respecto a si hay un acuerdo pero es implícito, cuando no hay un acuerdo pero hay un criterio mejor justificado que los demás, o cuando no hay un acuerdo, ninguna mejor justificación y tenemos que dejarnos por las intuiciones que tiene un votante previo formado. Primero, bueno, el primero, pues está carita feliz porque entendemos que es sencillo.
Pero en el caso en el que hay un acuerdo implícito, aquí es importante tener en cuenta que no siempre es evidente que hay un acuerdo implícito. Hay veces que ni los equipos son conscientes de que están teniendo un acuerdo implícito, pero que realmente sus argumentos acaban llevando al mismo impacto o a un impacto que entra dentro del mismo área en el mismo tipo de actor. Ahí realmente estamos teniendo un acuerdo implícito de qué está siendo lo más importante del debate. Esas intuiciones, y va a haber debates que por la naturaleza del debate, porque no permita como una gran variedad de métricas distintas, va a ser muy probable que el acuerdo siga siendo implícito y que podamos simplemente valorarlo así. Si hay un acuerdo implícito, los argumentos que entren dentro de ese acuerdo implícito, porque todas las cámaras lo han considerado importante, van a ser los que les tenemos que dar pues, un valor competitivo mayor, ¿no? Este escenario, lo mismo, es relativamente pues ideal que pueda ocurrir, vamos a encontrarlo muchas veces de manera implícita y en esos escenarios, pues la manera de juzgar iría en esa línea, ¿no? Como que tenemos que tomarlo como el criterio de evaluación más importante. Ahora, va a haber veces que no haya realmente un acuerdo y que en esos escenarios vamos a tener que dedicar mucho tiempo para valorar cuál es el engage real entre los equipos, ¿no? Como que las razones no sean paralelas, que no esté planteando alta de gobierno, pues que esto es importante porque hay mayor toxicidad y baja gobierno plantee que la toxicidad no es importante porque esto también genera relaciones buenas por ABC, luego te planteé un encuadre totalmente nuevo, el equipo que ha dado el encuadre más tarde, ¿no? No es el que tiene que ganar, precisamente, porque aunque suene con que ha respondido los demás encuadres, si las razones simplemente están siendo paralelas, está dando razones de por qué lo de alta gobierno podría no ser cierto, sin responder realmente a sus razones, no debemos darle más crédito. El estándar de persuasión también entra aquí. Si las razones, si hay un acuerdo, o sea, si no hay un acuerdo en las razones, pero las justificaciones de alta gobierno están dentro del debate, están siendo competitivas y son razonables, la Cámara Baja va a tener que hacer un esfuerzo suficiente para convencernos de que esas razones de alta gobierno no son válidas, no son suficientes. Si eso no ocurre, generalmente tendremos que valorar, pues, la justificación que sea más de mayor nivel en el debate, teniendo en cuenta ese problema con que el nivel de persuasión de las bajas sea menor, ¿no? Puede que gane alta oposición, alta gobierno, pero para que ganen las bajas ese encuadre competitivo van a tener que hacer justificaciones mayores. Ahora, lo que nos vamos a encontrar, si esto no es el resultado, es que no parece que haya ninguna justificación en ninguno de los equipos de por qué el encuadre que plantean, su criterio para ganar el debate, es más importante. Que aquí lo que diría es que esto es importante que esté en el manual, pero que también es importante que tengamos en cuenta que es muy difícil que nos encontremos ante esto, porque hasta los equipos más novatos generalmente van a tener en sus argumentos lógicas de por qué es importante hacer lo que ellos dicen que hay que hacer, ¿no? Si es un debate sobre por qué hay que instalar cámaras de seguridad en la calle y están defendiendo porque esto es importante por la seguridad, puede que te lo planteen, si son el equipo académico, con un exordio y una justificación de un minuto de cómo la seguridad es muy importante para nosotros, porque gracias a estar seguros es como que mi padre puede ir al trabajo y te plantean algo súper retórico, realmente te están dando una intuición de por qué lo más importante en el debate es la seguridad. No te lo han planteado en DP, no te lo han hecho de una manera analítica, enumerándote mecanismos, pero te están dando una justificación. Esa justificación es válida, tenemos que darle crédito. No tenemos que sobreestimar la situación en la que ningún equipo da ninguna razón, porque es muy poco probable que ocurra. Entonces, vamos a encontrarnos alguna vez en alguna comparativa concreta que ninguno de los equipos tiene una justificación de por qué su encuadre es más importante, porque pues piensen que están subiéndose a las altas y que ambos están ganando el debate y no se den cuenta que están pues discutiendo su propia comparativa de tercero o cuarto, porque son los equipos que están pues con menos contenido en el debate. Si eso ocurre, realmente ninguno de los equipos nos está dando una razón suficiente para ganar esa comparativa, ahí quizás sí que tenemos que entrar en ese último criterio, que es el que menos tenemos que usar, que es nuestra propia intuición como votante premio informado, lo que un votante premio informado debería comprender como más importante aquí. No va a tener que ocurrir muchas veces y si ocurre, tenemos que irnos también a lo básico, como qué es lo que un votante promedio valora generalmente más. La capacidad de disfrutar y de tener ocio en la calle o que haya seguridad y que no haya violencia. Pues generalmente podríamos decir lo segundo, pero son criterios que lo mismo, como son muy poco claros, tendríamos que evitar que sea el principal criterio con el que nos midamos o que lleguemos a ese punto 4 tan rápido. Si encontramos que hay una razón, una intuición suficiente en uno de los equipos y que es mejor que las demás, tenemos que llegar al punto de entender que sí que hay, como decíamos aquí, un criterio mejor justificado que los demás, ¿no? Con esto, tenéis herramientas más o menos suficientes para identificar debates de buen nivel y debates en los que haya cosas no tan claras y cómo tener que interactuar con ellos como juez. Lo mismo, esto es infinito, ¿no? Como si pudiera en una hora dar razones de por qué
pues en un debate se tiene que juzgar de una manera o de otra, pues no estaría aquí, estaría adjudicación, lo haría en 45 minutos, todo el mundo se lo estudiaría como una Biblia y sería extremadamente fácil. Espero que aún así os haya servido, que os dé alguna herramienta nueva para afrontar pues estos torneos de cara a CEMUDE y en CEMUDE pues con algo más de confianza y con alguna pues habilidad más. Y nada, pues espero igualmente pues veros a todos los que estéis aquí y los que veis este debate en CEMUDE, desearos muchísima suerte y que este camino pues os vaya genial. Si tenéis alguna duda, es momento. Espero que pues eso, que más o menos todo ha sido suficientemente claro. Y nada, os dejo aquí una foto de Zetangana porque me gusta Zetangana, no es ninguna broma ni referencia, simplemente para que tengáis una.